Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Mateloqueando con Pitágoras. Iniciamos hoy con el análisis de formas geométricas y en este caso particular vamos a hablar sobre polígono y perímetro, estableciendo la relación que hay entre ellos y las diferencias que presentan. Pero primero una ligera referencia al área donde estamos trabajando. Decía Kepler, matemático alemán, que donde hay materia hay geometría. Y esto lo decía porque la geometría surgió de la necesidad del hombre de poder establecer ciertas medidas de la Tierra. Casualmente, el término geometría tiene dos raíces: geo, que significa tierra, y metron, que significa medida. Entonces, al surgir de esa relación, evidentemente la geometría presenta una gran cercanía con el mundo físico, lo llamo yo, ese mundo inmediato. Por eso Kepler decía, hay materia, hay geometría. Yo diría que esto ha variado bastante durante los últimos siglos, pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de las propuestas. Ah, Por eso, cuando yo converso con mis estudiantes sobre geometría, como recomendación les doy dibujen, porque la geometría, al tener cercanía con el mundo práctico inmediato, permite poder dibujar los conceptos y el dibujo resuelve bastante. De ahí el pensamiento de que en geometría hasta un mal dibujo lleva a una buena solución. Entonces, vamos a empezar a resolver una situación, problema, para poder, primero, reforzar este concepto de que hay que dibujar en geometría. Y segundo, para poder ver la diferencia que hay entre polígono y perímetro. Para ello vamos a tomar dos rectángulos. Un rectángulo ABCD que tiene por dimensiones 6 centímetros en la base y 2 centímetros en la altura. Mientras que el otro rectángulo, que lo vamos a llamar PSTR, tiene dimensiones de 4 centímetros en la base y 3 centímetros en la altura. Viendo el dibujo en mano derecha, toda esta palabrería que acabo de decir tiene ya una imagen, una visión, y eso favorece el poder resolver. ¿Resolver qué? Bueno, la pregunta que se hace es, ¿cuál de los dos rectángulos es más grande? Bien, ¿cómo proceder para poder determinar cuál es más grande? Bueno, vamos a empezar trabajando con el rectángulo ABCD. Para eso, la longitud que se recorre al caminar alrededor del rectángulo ABCD o de desplazarnos en el rectángulo ABCD, partiendo de A, pasando por B, por C, por D y por D, hasta llegar a A, eso equivale al perímetro de ese rectángulo, o sea, a la medida de dicho rectángulo y por lo tanto a su tamaño. Entonces, el perímetro del rectángulo ABCD sería la suma de 6 más 2 más 6 más 2. O si queremos verlo de una forma más simple, 2 veces la medida del largo más 2 veces la medida del ancho. 2 veces 6 más 2 veces 2, que en este caso serían 16 centímetros. Entonces ya tenemos el tamaño, el perímetro del rectángulo. ¿Vamos? Ahora vamos a proceder con el rectángulo PSTR. ¿Cómo procedemos? De la misma forma. Tomamos las medidas de los lados y las sumamos. Y eso nos da entonces 4 más 3 más 4 más 3, o 2 veces 4 más 2 veces 3, sería 14 centímetros. Esto nos permite concluir entonces que el rectángulo ABCD es más grande que el rectángulo PSTR, puesto que presenta un mayor perímetro. Y podemos escribirlo así: el perímetro es la medida del rectángulo y equivale a la suma de las medidas de los segmentos que lo forman. ¿Estamos? Bien, pero podemos trabajar perfectamente con otros polígonos diferentes. Sin embargo, reafirmemos bien el concepto, polígono y perímetro. El perímetro entonces es la medida del polígono.
El perímetro, y esto es claro, es un número y por lo tanto es posible de poder operarse, sumarse, restarse, multiplicarse, dividirse, lo que fuese, y de relacionarse, es decir, de poder establecer una relación de equivalencia, cuál es más grande, cuál es más pequeño. Eso lo permite el perímetro, por ser un número, por ser la medida. En cambio, el polígono es la unión de segmentos de recta, es la figura. Cuando yo conversaba con mis estudiantes era interesante, yo les decía, ¿cuál es el perímetro de este rectángulo? Y en muchas ocasiones algunos estudiantes venían y me decían esto y me marcaban, decían ellos, la orilla del rectángulo. En realidad ese es el rectángulo. El rectángulo es la unión de los segmentos. ¿Estamos? En cambio el perímetro es la medida, es un número. El perímetro es la suma de las medidas de cada uno de los segmentos, de los lados del polígono. Y el polígono son los segmentos, esa unión de segmentos es el polígono. Entonces ahora sí, trabajemos con tres triángulos, uno equilátero, uno isósceles y uno escaleno. Ustedes ven que el triángulo equilátero M es equilátero porque los tres lados miden lo mismo, son congruentes. Y el isósceles es A por ser un triángulo que presenta dos lados de igual medida. El tercero, lamentablemente no, pero pudo haber tenido también la misma medida. Y por último, el escaleno, en donde los tres lados miden diferentes, 5, 7 y 4, en este caso. ¿Cuál de esos tres es más grande? Bueno, empezamos entonces a determinar el perímetro, sumando las medidas de sus lados. En el caso de M sería 5 más 5 más 5 o 3 veces 5, porque los lados miden lo mismo y por lo tanto 15 centímetros. ¿Qué pasa con el triángulo A? Bueno, que si sumamos sería 6 más 6, 12 más 3, 15 centímetros también. Y por último, el triángulo R, que es el triángulo escaleno, a la hora de ejecutar la suma de las medidas de sus lados, nos damos cuenta que 5 más 7 da 12 más 4, 16 centímetros. Por lo tanto, el triángulo escaleno R es más grande que los otros dos triángulos. Y los triángulos M y A tienen exactamente la misma medida. Vean que cuando yo hablo de que el equilátero y el isósceles tienen la misma medida, no estoy diciendo que sean iguales, no, que tienen el mismo tamaño, pero evidentemente son dos triángulos totalmente diferentes. Es muy importante tener clara esa diferencia entre polígono y perímetro. Veamos unos casos más. Aquí tenemos digamos, tres polígonos, un pentágono irregular, un hexágono irregular y un hexágono regular. ¿Cuál de esos tres es más grande? Bueno, empezamos entonces a sumar las medidas de los lados de S y nos damos cuenta que mide 14,5 centímetros. Por su parte, las medidas del hexágono A es 21,5 centímetros. Y la medida del hexágono M, por ser regular, los lados miden lo mismo, por lo tanto sería 6 por 5, 30 centímetros. Esto nos permite concluir que el hexágono regular es más grande que los otros dos polígonos que se presentan. Bueno, muy bien. Pienso que ya está claro la diferencia que hay entre polígono y perímetro. Ahora entonces, bien, a poner en práctica lo aprendido. Vamos a resolver un problema que es bastante interesante. Resulta que Juan y Lucía son dos compañeros que deciden ejercitarse corriendo en la misma plaza rectangular. Solo que Juan sale de una de las esquinas y va bordeando la cancha, ¿de acuerdo? Conformando en su recorrido un rectángulo. ¿Bien? Y él da 20 vueltas haciendo el mismo recorrido. ¿Bien? Por su parte, Lucía sale de una de las esquinas, pero en la mitad del largo decide cruzar y girar hasta devolverse. Solo que, a diferencia de Juan, que dio 20 vueltas, Lucía da
40 vueltas en ese rectángulo que ella determinó. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos hace el mayor recorrido o si hacen el mismo recorrido? ¿Usted qué cree? Bien, 3 recomendaciones antes de resolver el problema. Primero, la teoría no es importante si no se utiliza o aplica adecuadamente. Una cosa que me resultaba muy interesante era ver cómo, pese a que esclarecíamos algunos conceptos, los estudiantes tienen una tendencia a tratar de, digámosle así, aportarle opinión personal. Y esto en matemática no es apropiado. Byron Katie decía que no creas todo lo que piensas. Es decir, en otras palabras, tenga cuidado con lo que piensa. Y para tener cuidado, en matemática yo recomiendo guiarse por la teoría, no por lo que uno supone, que es lo que respalda lo planteado, porque si no, esto va a inducirnos al error. Entonces, no se guíe por lo que supone. Me parece, y en este caso, con mucha frecuencia, me topé con que me decían que creían, pues, que recorrían lo mismo. Veamos a ver. Imaginemos una plaza de 60 de largo por 40 metros de ancho. ¿Vamos bien? Entonces, Juan recorre el perímetro de la cancha. ¿Estamos bien? Que sería 2 veces 60 más 2 veces 40, 2 veces largo más 2 veces ancho. Y esto nos da exactamente 200 metros en un giro, en una vuelta. Solo que tengámoslo claro de que Juan repite eso 20 veces. Por lo tanto, yo multiplico 20 por 200 y me da 4000 metros. Y puedo establecer que Juan en su ejercicio recorre 4000 metros. Mientras que Lucía recorre un perímetro diferente, evidentemente, en donde, si bien es cierto que el ancho se mantiene de 40, el largo se reduce a 30, que es la mitad de 60. ¿Estamos bien? Ok. Por lo tanto, un recorrido completo, da exactamente 2 veces 30 más 2 veces 40, que en este caso sería exactamente 140 metros. Pero recordemos que ella lo hizo 40 veces. Por lo tanto, yo tomo ese 140 y lo multiplico por 40 y me da 5600 metros. Así que Lucía recorrió 5600 metros, mientras Juan 4000. Entonces ya podemos concluir. ¿Quién hizo el mayor recorrido? Lucía. Lucía recorre 1600 metros más que su compañero Juan. Independientemente de las dimensiones de la cancha, Lucía siempre hará un recorrido mayor si lo hace de esa manera. Ustedes pueden perfectamente hacer las variantes correspondientes y podrán determinar que sí, no importa el tamaño de la cancha, Lucía siempre hará un mayor recorrido. Bien, esto es todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Les agradezco si me escriben a mi correo maario2707@gmail.com. Además también si comparten el material con otras personas para que lo puedan aprovechar. Y les invito a mi canal de YouTube, en donde ustedes podrán encontrar todos mis programas. El canal se llama Matemalandia y los programas Mateloqueando con Pitágoras. Muchas gracias.